Hermanos y hermanas, lleváis muchos años creyendo en el Señor. Deberíais saber que la Santa Biblia es el canon del cristianismo y que la fe en el Señor se fundamenta en la Biblia. Pues en ella está todo lo que Dios dijo e hizo. Las palabras de Dios solo las recoge la Biblia. La fe debe fundamentarse en la Biblia. Apartarse de ella es herejía. ¿Qué es lo que nos han enseñado? ¿Cómo puede decir eso? Durante miles de años, los creyentes han defendido la Biblia. Nadie se ha atrevido a poner eso en duda. Pero el relámpago oriental afirma que el Señor Jesús ha regresado, que nos trae nuevas palabras y que está realizando la obra del juicio. Eso no lo recoge la Biblia. Por eso, la mayoría de pastores y ancianos condenan el relámpago oriental como herejía. La Biblia no se equivoca. No debéis persistir en el error. Os insto a que dejéis el relámpago oriental. Confesaos, arrepentíos y suplicad su perdón. Todo lo que dice Dios Todopoderoso. No es lo que nos has dicho. No lo entiendo. Lo que dice el pastor Chiao es correcto. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. Por eso no debemos apartarnos de la Biblia en ningún momento. Y vosotras no la leéis cuando os reunís. Solo comunicáis las palabras de Dios Todopoderoso. Parece que la palabra manifestada en carne es más importante que la misma Biblia. Eso no es verdad. ¿Cómo puede decir eso? Al rechazar la Biblia, rechazáis el camino del Señor. Y le estáis traicionando. Es posible que no tengáis claro ese punto. No negamos el Nosotras camino. seguimos las huellas del Cordero. ¿Cómo puede decir que Pastor Chiao, traicionamos? anciano Su, afirmáis que la fe se fundamenta en la Biblia. Esta afirmación es dudosa. Sí. ¿Quién hizo esa afirmación? ¿Tiene base bíblica? ¿Se basa en la palabra de Dios? La Biblia se creó por etapas con cientos de años entre ellas, después de cada obra de Dios. Sí. Pero cuando no existía la Escritura, ¿en qué se basaba la fe en Dios? No sé. Para ser exactos, se basaba en las palabras de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Correcto. Os equivocáis al decir que la fe en el Señor debe fundamentarse en la Biblia. Sin las palabras de Dios ni la obra del Espíritu Santo, no podríamos creer en el Señor. Y aun creyendo, no tomaríamos el buen camino de la fe. Si a pesar de tener fe no se percibe la obra del Espíritu Santo, ¿se puede recibir la aprobación de Dios? Pues no. Pues no. No puede ser. Afirmáis que no hay palabra de Dios fuera de la Biblia y habláis de herejía. Esa afirmación es incorrecta. Es solo vuestra opinión como pastores y ancianos. ¿Por qué queréis obligarnos a aceptarla? ¿Cómo es posible? posible? No, Eso es no es correcto. podéis obligar. ¿Por qué queréis obligarnos a aceptarla? ¿Os atrevéis a decir que todas las palabras de Dios y su obra están recogidas en la Biblia? ¿En qué os basáis para afirmar eso? Sí, ¿en qué? Sé que la Biblia no dice eso. Pero eso es lo que pensamos los pastores y los ancianos. Así que no puede estar mal. ¿Nos aseguras que no puede estar mal porque lo decís vosotros? Sí. Nadie puede afirmarlo con aceptarlo certeza. con certeza? ¿Te atreves? Nadie puede. En la era de la ley no se incluyeron algunos libros de los profetas. En la Biblia no recogieron todas las palabras del Señor Jesús, ni todo lo que hizo en la era de la gracia. Sí. Es así, ¿verdad? Es verdad. Sí. Por supuesto. Sí. Por Es supuesto. cierto. Es verdad. ¿Por qué cuando habláis no os basáis en la realidad? ¿No soléis hablar de la Biblia? Deberíais saber que el Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El Apocalipsis también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. El Señor Jesús profetizó que regresaría para volver a hablar. Pero decís que no hay palabras de Dios fuera de la Biblia y que apartarse de ella es herejía. ¿Negáis entonces la profecía condenando la segunda venida del Señor? ¿Os atrevéis a decir que si las palabras del regreso del Señor no están en la Biblia, no son palabras de Dios?
¿Es posible que se anticipasen a la Biblia las palabras y la obra de la segunda venida del Señor? Vuestro punto de vista es un disparate. Antes no teníamos discernimiento y nos creíamos las cosas diabólicas que nos decíais. Por eso no buscamos a la gente que daba testimonio de que el Señor Jesús había regresado y estaba hablando de nuevo. Sí, es cierto. Cierto. A saber cuánta gente ha perdido la ocasión de ser ascendida con el Señor. Nosotros hemos estado a punto. Habéis causado un daño muy grave. Estábamos Por tan supuesto. engañados. que ni Antes nos solo hacíamos escuchábamos al pastor y a las tía. Hemos leído muchas palabras de Dios Todopoderoso y hemos descubierto que esas palabras son verdad y la voz de Dios. Sí, lo son. No es sino el Espíritu Santo que habla en las iglesias. Este tomo, la palabra manifestada en carne, es la Biblia de la era del reino. Amén. 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 Lo que no puedo entender es por qué condenáis el relámpago oriental. ¿Por qué empleáis falacias para engañarnos y que no aceptemos a Dios Todopoderoso? ¿Por qué odiáis tanto la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días? Tal vez porque lo que expresa contiene una gran verdad. O porque nuestras vidas se han alimentado de la lectura de sus palabras y sentís envidia. También vosotros podéis leer esas palabras y disfrutar del agua de vida. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué no podéis aceptar la verdad? ¿Por qué nos impedís que recibamos la verdad y nos sometamos a la obra de Dios? ¿Pretendéis que nos opongamos como vosotros a la obra de Dios de los últimos días para ser castigados e ir al infierno con vosotros? ¿Eso os hará felices? Qué malvados se han vuelto vuestros corazones. Sí. La verdad, nunca os había visto así desde que aceptamos a Dios Todopoderoso. He visto por fin vuestra auténtica cara. Sí, yo también. Es una vergüenza. Anciano Su, has dicho que por nuestra fe en Dios Todopoderoso no leemos la Biblia en nuestras reuniones, que solo ponemos énfasis en comunicar sus palabras y que eso se desvía de la Biblia y del camino del Señor. Así es. Me gustaría preguntarte algo. ¿El qué? Cuando el Señor Jesús vino a realizar la obra de redención, sus discípulos se congregaban para hablar de sus palabras y luego ellos las cumplían. No observaban las leyes del Antiguo Testamento, ni leían el Antiguo Testamento en sus reuniones. Según tú, ¿se oponían a Dios y le traicionaban? No. Es evidente que no. Exacto. De ninguna manera. Se sometían a la obra de Dios y seguían las huellas del Cordero. Pero los fariseos no lo veían de ese modo. Creían que sus discípulos se reunían para comer, beber y hablar de sus palabras, que se desviaban de la Biblia y del camino de Dios, que traicionaban a Dios, y los expulsaron de la sinagoga. Decidme, ¿no es eso cierto? Sí. Esa es la verdad. Es cierto. Las palabras del Señor Jesús dicen cómo debemos aproximarnos a las Escrituras. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. 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 Hace tiempo el Señor Jesús ya dijo que las Escrituras no contenían la vida eterna. No. Solo daban testimonio de Dios. Que solo eran dos etapas de su obra, la era de la ley y la era de la gracia. Cierto. Así es. Si nosotros decidimos no aceptar las actuales palabras de Cristo ni la obra del Espíritu Santo, no podremos recibir la vida. Así es. Así es. Así es. En los últimos días, Dios se ha hecho carne de nuevo. Ha traído toda la verdad para purificar y salvar a la raza humana, para la obra de juicio, empezando por la casa de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son el camino de vida eterna que Dios otorga al hombre. Amén. Amén. Si no estudiáis las palabras ni la obra de Dios Todopoderoso, y solo condenáis su obra en función de vuestros conceptos, y determináis que nuestras reuniones para hablar de sus palabras se desvían de la Biblia y del camino del Señor, ¿qué diferencia hay entre vuestra postura y la oposición y condena de los fariseos?
a la obra del Señor Jesús. Ninguna. No hay ninguna diferencia. Se comportan como ellos. Así es. No esperaba que fuerais capaces de hablar así y de condenar nuestros actos por vuestra nueva fe. Hemos venido generosamente a salvaros, pero sois unos ingratos y nos comparáis con los fariseos. Menuda decepción. Como siervo del Señor, asumo la responsabilidad de intentar salvar vuestras vidas. ¿Acaso podría ver que vais por el mal camino? Debo advertíroslo. El relámpago oriental afirma que Dios Todopoderoso es Cristo encarnado. Y eso es imposible. Pues la Biblia dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Nosotros creemos que solo hay un Cristo, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único Cristo encarnado, el Hijo de Dios. Ese Dios todopoderoso no es más que una persona. Os han engañado, ¿no os dais cuenta? ¿Cómo puede decir No eso? lo sé, no lo entiendo. No hay derecho. Abandonad el relámpago oriental. Estáis a tiempo, podéis arrepentiros. Lo que dices es cierto. Jesús redimió a la raza humana. Solo el Señor Jesús es Cristo. Lo que esperamos es la llegada del Señor Jesús. La Biblia no habla de que la segunda venida del Señor Jesús sería Dios Todopoderoso. Eso no fue lo que nos dijeron. El relámpago oriental afirma que Dios Todopoderoso es la segunda venida. ¿Cómo es posible? Por eso los pastores y los ancianos decimos que solo es una persona. ¿Puede que estemos equivocados? Un momento. Si Dios Todopoderoso fuera el regreso del Señor Jesús, ¿no creéis que pastores y ancianos lo aceptarían? Tanto el pastor como el anciano Su sirven al Señor y conocen bien la Biblia. Y tienen más discernimiento, y creo que debemos obedecerles para que no nos engañe nadie. Debemos obedecer la palabra del Eso Señor. no es correcto. ¿Pueden el pastor y el anciano representar al Señor? Debemos obedecer la palabra del Señor. Pastor Chiao, anciano Su, afirmáis que creemos en una persona corriente y que nos han engañado. Por favor, ¿en qué os basáis para afirmar esto? ¿En qué basáis estas palabras? Siento vergüenza cuando os oigo hablar así. Creéis en el Señor Jesús y explicáis la Biblia a menudo. ¿Sabéis cómo condenaron al Señor Jesús los fariseos de aquel tiempo? ¿No decían también que era un hombre corriente? A la gente que creía en el Señor Jesús le decían: aquel en quien creéis es un ser humano. Os han engañado. Cuando os he oído pronunciar estas palabras, he visto que sois como los fariseos. No reconocéis la encarnación de Dios. Seguro que no habríais reconocido al Señor Jesús. Si hubierais vivido en la época del Señor Jesús, no me cabe duda de que lo habríais condenado, como hicieron los fariseos. Seguro. ¿Diríais que mis afirmaciones cuadran con los hechos? Así es. Son como ellos. Nuestra fe en Dios Todopoderoso se fundamenta en la profecía del Señor Jesús y en la verdad expresada por Dios Todopoderoso. Sí. El Señor Jesús dijo: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. La aparición de Dios Todopoderoso convierte estas profecías en realidad. Sí. Sí. Y eso demuestra que es el regreso del Señor Jesús y la aparición de Cristo de los últimos días. Es un hecho que nadie puede negar. Amén. Sí. Sí. Así es. Está claro.
Pastor Chiao, anciano Su, si condenáis las palabras y la obra de Dios Todopoderoso, ¿no tenéis miedo de oponeros a Dios? Los fariseos de aquel tiempo habían servido a Jehová durante generaciones, pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra a realizar su obra de redención, no lo reconocieron como Cristo. Incluso lo juzgaban. ¿No es este Nazareno? ¿No es el hijo del carpintero? Sí. No aceptaron la verdad expresada por el Señor Jesús. En lugar de eso, se opusieron a él, lo condenaron y lo crucificaron. Sí. En consecuencia, recibieron el castigo de Dios. Me pregunto si tenéis claros estos hechos. Sí, Sí, por supuesto. Muy claros. Os insto a que vengáis a leer las palabras de Dios Todopoderoso para comprobar si son la voz de Dios, si son la verdad. Así averiguaréis si en definitiva es una persona o es Dios. Así Sí, es. Al debéis menos hacerlo. intentadlo. No os empeñéis en seguir el camino de los fariseos oponiéndoos a Dios. No. Y así no tendréis que afrontar su castigo. Eso. No hagáis lo que Evitad hicieron que los os castigue. fariseos. Aún estáis a tiempo. No sigáis No sigáis oponiéndoos. oponiéndoos a Dios. Basta, basta. No os sigáis. ¿Cómo os atrevéis a compararnos con los fariseos? Los fariseos no conocían al Señor Jesús y lo crucificaron. Deben ser maldecidos y castigados. Nosotros no somos como los fariseos. Nosotros servimos al Señor. Nos oponemos al relámpago oriental porque queremos proteger al rebaño. El Señor conoce nuestros corazones. No nos entendéis. Nos vamos. Que el Señor os perdone. El pastor y el anciano han sido muy pacientes. Solo insisten para salvaros. Por amor al Señor. No sabéis lo que os conviene. Les hemos contado la verdad muy claramente. ¿Por qué siguen sin entendernos? No quieren saber nada. Se cierran a sus creencias y no escuchan a los demás. escuchan a los demás. Son unos intolerantes.